Hola mis queridos amigos, aquí estamos otra vez. Este es el vídeo número 77 de vuestro canal de pintura Luis Rizo, pintor artístico. Este es el número 77 y el tema de hoy se lo dedico al amigo Venceslao, que es un suscriptor bastante activo, y al que le estoy eternamente agradecido. Y además estuvo en la última exposición de pintura, echamos un rato y me parece que es una persona admirable. Bueno, pues hoy, siguiendo las instrucciones del amigo Venceslao, vamos a hablar del escorzo. Bueno, intro y continuamos. Bueno amigos, la pintura. La pintura es un gran truco de magia, porque nos permite engañar al ojo y crear una ilusión que nos permite poder ver una obra pictórica, un cuadro, con esa ilusión de volumen y profundidad. Fijaros que para obtener este resultado, pues podemos usar varias técnicas. La perspectiva lineal, la perspectiva atmosférica. Bueno, la perspectiva lineal es aquella que utilizamos reglas y utilizamos compases y cartabones y cosas estas, y nos permiten, mediante un punto de fuga, 2 o 3 puntos de fuga o más, llegar a crear una realidad fantástica de profundidades y de elementos que están más cerca y elementos que están más lejos, utilizando la altura, menos altura, la profundidad. Después los pintores somos muy amigos de utilizar la perspectiva atmosférica. La perspectiva atmosférica es aquella perspectiva en la que recreamos, pues, todo aquello que nos vamos a encontrar en la atmósfera, o todo aquello que la atmósfera, a través de sus filtros naturales, hace que nuestro ojo vea el cuadro de una forma determinada, o el paisaje real de una forma determinada. Ya hemos hablado de los humos, de los insectos que hay volando por la atmósfera, del agua en suspensión, eso de la humedad relativa. En fin, hay una serie de cosas que nos hacen que cuando nosotros la ponemos, el cuadro nos parece mucho más natural. Utilizamos una forma de colocar elementos en un plano que tiene 2 dimensiones, ancho y alto. Este plano así redondo se llama tondo. Bueno, pues en un plano 2 dimensiones, para que adquieran la sensación, y repito nuevamente, de volumen y de profundidad. Esa técnica que utilizamos para crear ese efecto óptico, esa ilusión, ese truco de magia, se llama escorzo. El escorzo, ¿por qué empezó a utilizarse? Bueno, pues resulta de que cuando el hombre empezó a decorar paredes con un sentido decorativo de la cosa, pues empezamos a ver iglesias, palacios, en donde se reflejan unos elementos en la pared para no dejarlos vacuos, para no dejarlos vacíos. Y entonces, bueno, pues había necesidad de poner flores, a poner animales, poner personas, representar algún tipo de escena, y como teníamos un plano, y además ese plano estaba limitado porque, bueno, pues una esquina, en lo alto de una puerta, en alguna pechina. Las pechinas son lo que convierte la media esfera que están en las iglesias, o cúpulas, cuando se unen a un cuadrado, que es lo que la sostiene,
hay una especie de triángulo que están un poco combo. Esos son las pechinas. Normalmente en las iglesias se les representan a los 4 evangelistas. Pero vamos, puede ir cualquier tipo de elemento. Bueno, pues nos encontramos con que son trozos o elementos, superficie, que no es el cuadro al que estamos acostumbrados, o no es un tondo, sino sencillamente que son elementos irregulares. Y entonces empezaron a buscar la solución para meter en esos trozos de muro irregulares, pues representar figuras y representar objetos que dieran profundidad y que parecieran que estaban ahí como flotando, o que estaban ahí en un paisaje, en una escena que ellos quisieran representar. Entonces empezaron a estudiar esos maestros del siglo XIV, del siglo XV, empezaron a estudiar este tipo de técnicas, ¿vale? Entonces, cuando representamos un objeto en escorzo, estamos acentuando la profundidad de la composición. Y no solo los objetos, sino que también representamos a personas, animales, a vegetales, o cualquier instrumento que los plasmamos en una posición perpendicular al espectador. Se puede usar perpendicular y también puede ser un poco perpendicular oblicua. Las líneas perpendiculares son aquellas que generan un ángulo recto. Esta línea y esta línea generan un ángulo recto. Luego, estas dos líneas son perpendiculares, ¿vale? Entonces, si modificamos las proporciones del objeto para crear la sensación de profundidad y de perspectiva, estaremos jugando con el escorzo. Entonces, si nosotros representamos esto aquí, así en el espacio, en un cuadro, pues esto, escorzo tiene poco. Ahora, amigos, si intentamos, vamos a hacerlo esto que es mucho más descarado, si intentamos representarlo así, si lo ponemos así, no tiene profundidad. Ahora, si lo vamos acercando al espectador, perpendicularmente al espectador con un ángulo recto, y le damos a esto la profundidad que necesitamos, representándolo en un plano con 2 dimensiones, pues estamos jugando con... Bueno, pues en los primeros tiempos de la pintura, los maestros pintores, y para decorar las paredes de los palacios, de las iglesias, utilizaban el fresco, y se vieron obligados a desarrollar técnicas que ilustraran gráficamente cada hueco, cada rincón de esos ilustres muros, como ya hemos hablado, aquellos huecos que había libres en las paredes, ¿no? Y esas técnicas iban encaminadas a facilitar la representación de las cosas, de las escenas, de lo que le interesaba a la autoridad en aquellos momentos, o al encargador, al promotor de la pintura. Batallas, milagros, actos de piedad, en fin, hay una cantidad de cosas que se representan, Cristos, vírgenes, no sé, cosas del más allá, cosas del más acá. Hay una cantidad de cosas que se pueden representar. Bueno, vamos a ver si cojo y pongo la pizarra y cojo, por ejemplo, un cuadro famosísimo que nos habla del escorzo, que es un cuadro, el famoso Cristo muerto de la Pinacoteca Breva de Milán, que es de un pintor prodigioso. Es un pintor del siglo XV, de 1400 y pico, que se llamaba Mantegna, o Mantega. Se pronuncia en italiano o en español. Y voy a ver si soy capaz de explicar cómo funciona esto de las cuadras
y si soy capaz de explicar cómo Mantega o Manteña hizo el Cristo. Y me gustaría que también mirarais, que os pondré algún cuadro al final, como Aes, un pintor holandés prodigioso, en sus bodegones colocaba elementos para que nosotros apreciáramos la tercera dimensión. Bueno, voy a poner la pizarra y seguimos. Bueno, pues Mantega nos enseñó cómo usar pues la perspectiva de la escuadra. Si nos ponemos así, prácticamente solamente se ve el canto. Entonces, hay que bajar un poco la perspectiva para que se pueda ver esta línea. Ahora os lo explico en el dibujillo que voy a hacer. Y él utilizó esto que tengo en la mano para descubrir o mostrar cómo se podía hacer de frente el cuerpo de una persona muerta, en este caso de Jesucristo, ¿no? Bueno, pues voy a coger los rotuladores. Bueno, pues hemos puesto la pizarra y voy a ver si soy capaz de explicar prácticamente lo que es esto del escorzo. Los primeros tiempos de la pintura, pues para decorar las paredes de palacio, de las iglesias, pues usaron el fresco. Y se vieron obligados los pintores, los maestros de la época, y los escultores también, porque los altos relieves, en fin, iban buscando este tipo de cosas, se vieron obligados a desarrollar pues algunas técnicas para ilustrar gráficamente cada hueco, cada rincón de esos ilustres muros y facilitar la representación de cosas. Ya hemos visto pues desde escenas de vida cotidiana, milagros, batallas, objetos animales, escenas mitológicas. Yo he visto escudos nobiliarios, he visto cantidad de cosas. Bueno, Leonardo hizo hizo en el repertorio de los monjes una última cena impresionante, utilizando también, pues, aparte de la perspectiva, escorzos. Bueno, la perspectiva, hablando de lo de Leonardo, pues utiliza los puntos de fuga. Pero aunque el escorzo no es estrictamente una perspectiva, sí lo es también, porque no usando las mismas leyes, pero sin embargo tiene mucho de perspectiva entrelazadas, de perspectivas especiales. Por ejemplo, fijaros que voy a explicar cómo Mantega o Manteña creó su Cristo yacente, su Cristo muerto, y utilizó dos rectángulos y invirtió el tamaño de uno de sus lados. Este superior y más grande, pues por arriba lo estrechó, y este un poco más pequeño, que recogía el cuerpo del Cristo, pues lo ensanchó arriba y lo estrechó aquí abajo. Eso es muy importante para después recoger el efecto que él pretendía. He dicho que es una perspectiva especial, lo del usar este tipo de técnicas, ¿no? El escorzo. Pero hay unas normas generales que dicen que no deben quedar partes ocultas ni deben quedar cortes que en este caso impidan la continuidad del cuerpo. Mientras que aquí hay un corte lateral donde está el cuerpo entero representado,
Si lo miramos desde arriba y hacemos en primer plano unos pies muy grandes y nos impiden los pies ver el resto del cuerpo, pues nos estamos cargando el escorzo. No nos sirve de nada, no nos representa nada. Porque el escorzo además pretende ser gráfico, demostrativo, pretende divulgar y enseñar de alguna manera, pues, el elemento que va a ser utilizado o representado en escorzo. Andrea Mantega nació en Isola, que es un pequeño, Isola di Carturo creo que se llama, que es un pequeño pueblo que está cerca de Padua, en 1431. Este Cristo que vamos a representar ahora creo que es de 1474. Y este hombre tuvo con 17 años ya hizo pues el altar mayor de la iglesia más importante de la región, con 17 años. El maestro que tenía, no vamos a dar nombre, pues el maestro que tenía, pues un cotilleo, el maestro que tenía resulta de que estaba usando al alumno, a Andrea, para que le pintaran los cuadros, y después el que resultaba como pintor era el maestro. Eso no se hace. Si yo tengo un alumno aventajado, pues le doy vida y le doy alas, no se las corto. Y lo que no le perdonó su maestro es que se enamorara de la hija del mayor enemigo que tenía el maestro. Y resulta de que se casa con la hija de otro pintor famosísimo, que era competencia directa pues del maestro de Andrea Mantega, y no se lo perdonó nunca, con lo que pues Mantega se trasladó a vivir a Mantua, que era la ciudad donde vivía el maestro este que estamos hablando, y murió allí en 1506. Y un hombre que duró, también fue muy longevo para las edades de la época. Vivió 75 años, con lo que le dio tiempo a hacer muchas cosas. Bueno, en el Museo del Prado en España tenemos el tránsito de la Virgen fallecida, cuando va a ser subida a los cielos. Y este está en el Museo del Prado. Después hay en el Louvre, recuerdo que vi el Parnaso, que es una cosa totalmente, habla de dioses y es una locura. Después en la National Gallery le he visto el Cristo en el Monte de los Olivos. Y también hay en Los Ángeles un cuadro muy famoso que es la adoración de los reyes, la adoración de los magos, que está en un museo muy curioso que se llama Paul Getty, que era un millonario, que además este hombre pues era un filántropo, y en Los Ángeles tiene un museo magnífico. Bueno, deciros también que bueno, voy a coger el rotulador y vamos a hacerlo. No sé si voy a ser capaz de hacerlo más o menos correctamente, pero aquí tenemos los dos paralelepípedos que son irregulares, y aquí podríamos de alguna manera pues situar lo que es el pecho del Cristo. La cabeza se va a salir un poco. Además, para darle mayor dramatismo, Mantega la inclina hacia un lado. Entonces, Mantega, los ojitos. Esta parte de la y la barba. Y después, pues, el cuerpo, bueno, vamos a hacer los pies. Estoy mirándolo, que lo tengo ahí en un tele puesto.
y estos son, bueno, y ahora ya nos queda situar los brazos. Y el brazo izquierdo. Más o menos. Y pues ya lo que nos resta es situar lo que es el paño de pureza, que lo tenía más o menos así puesto, una sábana, ¿eh? Bueno, no os riáis mucho, que es una cosa hecha así como muy deprisa y a la carrera. Bueno, pues fijaros cómo ha logrado con estos dos paralelepípedos irregulares, pues crear la sensación de escorzo, porque además este paralelepípedo pues es el que usa él como camilla, como mesa, como tabla sobre la que reposa el Cristo. Y ahora le pone un almohadón que está como aquí, ¿eh? Y bueno, aquí hay un par de señoras que lo observan desde aquí, pues no sé si son María Magdalena y María de Cleofás o cualquiera de esas, ¿sabes? Y juegas con la tela, con el paño de pureza, hasta los extremos de la tabla o la mesa sobre la que se encuentra el Cristo. Esto tiene un poquito más para acá. Vamos a ver, este es el pelo. Vale. Bueno, tiene además un Cristo muy musculado, ¿eh? Bueno, espero que el amigo Wenceslao esté contento. Deciros que este tipo de cosas ya lo hacían los griegos clásicos 300 años antes de Jesucristo. Bueno, se hizo el Partenón con ese frontispicio arriba, con esas escenas mitológicas, esas esculturas o esos relieves que hacían ellos, y utilizaban mucho el escorzo para dar más sensación de profundidad, o el invertir las columnas, hacerla un poco inclinada, por ejemplo en el Partenón, para que cuando se viera desde abajo pareciera mucho más alto el Partenón, ¿eh? Todo aquel edificio. Utilizaban muchos trucos que se han utilizado pues, en la arquitectura, se han utilizado en la pintura, se ha utilizado en la escultura. Y todo esto buscando siempre leyes que de alguna forma no contravinieran el efecto del ojo, sino todo lo contrario, que reavivara, que acentuara la visión para dar el efecto de truco de magia, ¿eh? El efecto de que visualmente aquello es una ilusión que nos transporta a parecer que tenemos un cuerpo de cerca de 1,80 m en un espacio en donde solamente, pues hay 40 o 50 centímetros. Bueno, esta es una tabla que está en un museo importante en la Pinacoteca de Brera en Milán, ¿eh? Que es un sitio también interesante a visitar. Y bueno, espero que Wenceslao esté contento con lo que he puesto. Necesito like, necesito sugerencias para poder seguir haciendo vídeos. Este es el número 76 y bueno, toda la semana pues pongo un vídeo. Deciros que estoy haciendo, he empezado a poner grupos y ya he creado uno que habla de perspectiva, ¿eh?
Si entráis en los vídeos, pues ahí tengo uno dedicado a la perspectiva, donde hay 7 u 8 ya vídeos que los agrupa. Y esto tiene mucho que ver con la perspectiva y quizás lo meta también dentro de esa lista de vídeos, ¿vale? Voy a crear algunas más de colorido, aunque estén todos repartidos, pero los voy a crear específicos por si queréis de alguna forma llegar a ellos. Bueno, muchísimas gracias, espero haberme explicado y no haber complicado mucho la vida de todos. Animaros a pintar, que se aprende pintando, y el pintor que no borra, a la porra. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo. Adiós, amigos.